Buen día, vamos a continuar con luminarias y en esta ocasión vamos a hablar de el desempeño de las luminarias. El desempeño de las luminarias, bueno, este concepto tiene que ver con tres parámetros que juntos conforman lo que es el desempeño. Hablamos de desempeño fotométrico, hablamos de desempeño eléctrico y sobre el desempeño mecánico. Entonces, cuando se habla de desempeño en general de la luminaria, pues este va a estar, como ya lo mencionamos, determinado por las propiedades fotométricas de la lámpara o de las lámparas empleadas para el diseño de la luminaria, de la calidad de los componentes que conforman las lámparas y la luminaria, y de cualquier otro equipo adicional que pueda incluir mi luminaria, incluyendo el equipo o el material que se utilice para la construcción. Cuando hablamos del desempeño eléctrico, este tiene que ver con la forma en que la luminaria genera la luz y el comportamiento eléctrico de los dispositivos que van a controlar la luminaria o de los circuitos que controlan la luminaria. Algunos de los comportamientos eléctricos que se pueden medir pues son lo que es el factor de potencia, la distorsión de las formas de onda, si genera o si se genera alguna interferencia electromagnética y qué propiedades tienen las lámparas y las balastras que controlan o los drivers que sirven para controlar las luminarias. Por último, cuando hablamos del desempeño mecánico de la luminaria, bueno, esta es una forma de describir su comportamiento cuando se encuentra bajo estrés, provocado por diferentes factores, como por ejemplo la temperatura ambiente obviamente, las condiciones atmosféricas, si hay humedad, si hay lluvia por ejemplo, eh, temperaturas muy calientes, incluso si hay algún incendio cerca, pues, fuego, y movimientos bruscos, como puede ser provocados por un temblor, por ejemplo, ¿no? Aquí por lo pronto nos vamos a concentrar solamente en los factores fotométricos o en el desempeño fotométrico de las luminarias. Y bueno, cuando hablamos del desempeño fotométrico, esto normalmente se va a encontrar en reportes que son como las hojas de datos de las luminarias y ahí vienen todas las características fotométricas de la luminaria. Obviamente todos los valores que se encuentran dentro de estas hojas, estos reportes, son obtenidos mediante mediciones en laboratorio, en condiciones controladas. Dentro de estos reportes o de estas fichas técnicas, hojas de datos, como ustedes lo quieran ver, bueno, de hecho no es como ustedes lo quieran ver, normalmente lo van a encontrar como reportes. Y ahí se incluye información como lo que es potencia nominal que maneja la lámpara o las lámparas que forman la luminaria, el voltaje de operación de las luminarias, también la temperatura ambiente en la que trabajan y también se incluyen otras cantidades que para ustedes van a ser importantes al momento de diseñar, como lo que es los lumens, por ejemplo, la eficiencia energética, la eficacia de la lámpara o de las lámparas que forman luminaria, eh, algunos coeficientes como el coeficiente de utilización de las luminarias. Obviamente todos esos valores, esos parámetros van a encontrarlos en inglés, por lo que voy a tratar de, si se puede traducir alguno, lo voy a traducir, pero lo voy a poner como originalmente es en su idioma, ¿no? En inglés. Y lo digo en inglés porque vamos a utilizar, o nosotros nos vamos a basar en lo que es los estándares de Estados Unidos, la IESNA, no el europeo. En la imagen de la diapositiva se puede ver más o menos cómo es uno de estos reportes de un fabricante en específico, ¿no? Aquí no mencionan fabricante, simplemente me dan algunos diagramas donde yo puedo ver, por ejemplo, en algunos diagramas, eh, valores de luminosidad, ¿no? Ya sea a ciertas distancias de una superficie o en ciertas direcciones. Si no lo veo en forma de diagrama, me pueden dar también una tabla de valores, como está en la parte en el inciso A, ¿no? Tablas de valores o
la luminosidad a ciertas distancias y en ciertas direcciones también. Si no lo veo así, o sea, si no me lo dan así, también me lo pueden dar como eh, gráficas de nivel, ¿sí? Como son en la parte inferior derecha. Esta pues sería la continuación también de ese tipo de hojas de datos, donde como ya lo mencioné me lo pueden dar en forma, los valores de intensidad me los pueden dar en forma de un diagrama, una gráfica o una tabla de valores. Y también voy a encontrar en muchas ocasiones, digo no siempre, pero en muchas ocasiones, lo que son gráficas de coeficientes de utilización para diferentes tipos de luminarias o para diferentes aplicaciones. Por ejemplo, puedo tener yo para una luminaria, si la quiero adentro de un hogar, por ejemplo, un coeficiente de utilización contra una misma luminaria tal vez que yo voy a utilizar no dentro sino fuera, en la calle, y voy a tener otro coeficiente de utilización. Dentro de esas características fotométricas, pues lo que me voy a encontrar primeramente es la distribución luminosa de mi luminaria. Y la distribución luminosa básicamente es una especificación de mi luminaria, o que tiene la luminaria, de la distribución determinada por valores de intensidad, pero a diferentes ángulos. Y normalmente se puede utilizar cualquier sistema de coordenadas. Normalmente se utiliza un sistema de coordenadas esférico, pero también se podría utilizar un sistema de coordenadas cilíndrico, por ejemplo. Bueno, en el sistema de coordenadas esférico, pues yo voy a tener dos ángulos, o pues sí, voy a tener dos ángulos que me van a describir la distribución de mi luminaria. Uno de esos ángulos pues es el ángulo vertical, se le conoce como el ángulo vertical. El ángulo vertical, bueno, es vertical o el ángulo de elevación. En este caso sería el ángulo θ en mi diagrama. Y este puede tener un rango desde 0 a 180 grados. Y tenemos otro ángulo, el ángulo horizontal o el azimutal, que en este caso bueno, sería este ángulo. Este puede tener un rango desde los 0 grados hasta los 360 grados. A bueno, este par de ángulos, como están descritos o como describen la distribución de iluminación de mi luminaria, se le conoce como diagrama tipo C. Y la distribución o la intensidad de iluminación en este caso va a estar en función de esa dirección, como se muestra aquí en el diagrama. En esta parte de aquí, ¿no? Mi intensidad va a estar en función de la dirección de los rayos de iluminación. Existe otra forma de describir esa distribución de iluminación, que es esta conocida como tipo B. Sin embargo, pues la más utilizada es la tipo C. Entonces vamos a utilizar lo que es esta forma de describir la distribución luminosa. Y bueno, así rápidamente lo que es para luminarias en interiores, lo que es el ángulo horizontal o de elevación, que sería este ángulo, dijimos que puede tener valores desde 0 a 180 grados. Sin embargo, lo que voy a tener son valores en los rangos de 0 a 90 grados, por ejemplo, de 90 a 180 grados, y en algunas ocasiones de 0 a 180 grados. ¿Esto de qué depende? Depende de si la luminaria tiene una iluminación directa, indirecta, o sea, directa que es todo hacia abajo, indirecta que es hacia arriba, donde se refleja la luz
desde el techo hacia mi área de trabajo, y lo que es directa indirecta o indirecta directa, ¿no? Dependiendo de la cantidad de luz que se emita hacia arriba y hacia abajo, o semi indirecta. Otra cosa a considerar es que nosotros normalmente asumimos que las luminarias que vamos a utilizar son, o el modelo es un modelo de fuente puntual, y que toda su luz, la luz que es emitida en su totalidad de la luminaria, parte desde el centro fotométrico de la luminaria. ¿Qué quiere decir esto? Que parte desde el centro de la luminaria, en el centro de su lente, o en el centro geométrico de la lámpara o las lámparas que conforman esa luminaria. O sea, no tomamos en cuenta las lámparas de manera individual. Y normalmente usamos modelos, o sea, ya simplificados, que incluso ustedes ya muy probablemente ya vieron en clases como fotometría. Y el usar este tipo de modelos ya simplificados no debe de representar ningún problema. No, podemos utilizar o podemos considerar la luminaria como una fuente puntual, siempre y cuando esta esté a una distancia considerable de mi superficie de trabajo o de mi área que yo quiero iluminar, que esa distancia sea mucho mayor al tamaño de la luminaria. Si es así, entonces sí puedo yo considerarla como una fuente puntual. ¿Cuándo no puedo considerarla como una fuente puntual? Pues cuando la distancia es muy corta, ¿no? Por ejemplo, en pequeñas luminarias o lámparas que nosotros ponemos para iluminar gabinetes, por ejemplo, o para alacenas, o incluso una lámpara de escritorio nada más, pues ahí ya no la puedo considerar como una fuente de iluminación puntual. Obviamente, pues la distribución de iluminación tiene como propósito darnos un panorama general de la iluminación que me proporciona una luminaria tal cual. Eh, Existen herramientas más sofisticadas para hacer ese tipo de análisis, sin embargo, pues los fabricantes ya nos proporcionan con todos los datos necesarios, con gráficas que están en coordenadas polares o esféricas o cilíndricas, depende cómo necesitamos nosotros, con los valores de intensidad. Y bueno, nuestro trabajo o el trabajo del diseñador de un sistema de iluminación es interpretar los diagramas o los valores, los datos que nos ofrece el fabricante para nuestro diseño, obviamente. Entonces, un ejemplo de estos diagramas, vamos a poner enseguida, son como los que están en esta diapositiva, ¿no? Estos normalmente lo van a encontrar como diagrama C-gamma o diagrama C-gamma fotométrico. Y bueno, lo que es el inciso A y el inciso B, básicamente es el mismo diagrama. En el de la izquierda, este diagrama está compuesto por una serie de intensidades que está representada por rayos. Si pueden verlo, perdón. O sea, aquí en este conjunto de rayos, ¿no? Que está dentro de la parte ahí delimitada. Está compuesta entonces por una serie de rayos, perdón, y esa cantidad de rayos en el diagrama tiene desventajas. O sea, eso probablemente lo va a hacer más confuso para ustedes. Eh, Existe otra manera de representar el diagrama por eliminando los rayos, tal como es en el inciso B. Si se fijan bien, ya nada más tengo yo una cierta área delimitada, ¿sí? Donde me va a marcar las intensidades. Aquí el punto importante es recordar que la distancia desde el centro del diagrama a un punto dado dentro del diagrama corresponde a un valor de intensidad en la dirección dada. Aquí voy a tomar por este punto de aquí, va a ser el centro, y cualquier valor en un determinado punto, una distancia, pues va a ser un valor de intensidad, ¿sí? En una dirección, por ejemplo, pues a 15 grados. Aquí sería 750 lumens a 15 grados de mi luminaria, ¿sí? También este tipo de diagramas me indica hacia dónde va a estar el flujo de iluminación o hacia dónde va a emitir la luz. Por ejemplo, seguimos con este del inciso B, que dijimos que es una versión simplificada del inciso A. Aquí toda la luz o la mayoría de la luz va a estar emitida hacia abajo, o sea, hacia 0 grados. O esos 0 grados
me indican que va a estar todo hacia abajo, ¿sí? Otro punto a tener en cuenta pues es el ángulo horizontal o el plano en el que se encuentra mi luminaria. Este se le conoce en este tipo de diagramas como el ángulo C y básicamente es representado, bueno, cuando C es igual a 0 grados, todos los puntos van a estar en la parte positiva de mi eje X. O sea, si yo tengo mi eje X, el vertical va a ser mi eje Y, 0 grados significa que todos los puntos van a estar en la parte positiva de ese eje X. Y C igual a 90 grados va a ser para la parte positiva del eje Y. La luminaria representada con este diagrama, bueno, acabo de rayar aquí en C, me dice que emite la mayoría de su flujo hacia la izquierda y es simétrica en el plano C90 y C270. ¿Sí? Y bueno, otra cosa importante también dentro de este diagrama es de que me indica que, como ya lo mencioné, aquí la luz o mi tipo de luminaria va a ser downlight o va a ser directa hacia abajo toda la iluminación. Pero aquí tenemos otro ejemplo de dos diagramas diferentes donde en la izquierda la mayoría de iluminación es hacia arriba. Eh, bueno, va a ser hacia arriba, la luz va a ser emitida hacia el techo y a partir del techo va a ser reflejada a mi área de trabajo, ¿no? Pero toda la iluminación es hacia arriba. Y en el de la derecha la mayoría de la iluminación es hacia abajo y parte de la iluminación, una pequeña parte, pues va a ser hacia arriba nada más, ¿sí? Igualmente para ser reflejada del techo hacia abajo otra vez. Bueno, existen otras, pero tuve un pequeño problema con el micrófono, pero vamos a seguir. Van a encontrar otras características normalmente en las hojas de datos o en los reportes fotométricos de las luminarias, perdón. Uno de ellos es la luminancia promedio en varias direcciones de observación o la luminancia promedio en función de la dirección de observación. Pues se calcula mediante la intensidad en una dirección dada, o sea, la intensidad en la dirección descrita por teta, dos ángulos teta y psi, entre el área de iluminación, el área que va a iluminar mi, mi luminaria. Perdón, A es el área luminosa de la luminaria visible desde la dirección, desde esta dirección, que está obviamente conformada por dos ángulos. L es la luminancia promedio de la luminaria, ahora sí. Entonces, la luminancia promedio nos va a brindar un panorama general de cuál va a ser la apariencia de la luminaria y el área que se desea iluminar. ¿Sí? Pero este valor solamente es útil cuando la luz emitida por mi luminaria es homogénea. De otro modo, pues de hecho ni siquiera se recomienda este tipo de luminarias que no sean homogéneas para iluminación general. ¿Por qué? Porque va a resultar incómodo para el usuario que esté en esa habitación o en una oficina con ese tipo de iluminación, ¿no? Otros parámetros rápidamente, eh, algo que se conoce como zona lumens, va a ser el número de lumens por cada zona, y este se refiere a la cantidad de luz en una determinada zona, como ya lo dijimos, pero dentro de un cono formado por el ángulo sólido que va a partir desde el centro de la luminaria y va a estar subtendido por la superficie que va a iluminar mi luminaria. Entonces va a ser algo, lo voy a dibujar aquí. Yo voy a tener mi luminaria y este va a ser mi ángulo sólido.
Y este término se va a referir a la cantidad o a la intensidad de luz en un determinado punto, ¿no? Dentro de este ángulo sólido. A eso se refiere zona lumens. El siguiente, que aquí ya me adelanté un poco, es efficiency o eficiencia, ¿no? Y este es el número total de lumens emitido por la luminaria, pero dividido por el número total de lumens emitido por la lámpara o las lámparas que estén dentro de la luminaria o que formen la luminaria. Y obviamente aquí siempre va a haber pérdidas. Pérdidas por calor, por ejemplo, se va a generar calor. Y pérdidas por los materiales con que estén hechos las luminarias, o sea, los lentes que ya cubren las luminarias, que funcionan como reflectores o refractores también. Siempre va a haber una pérdida. Entonces, la eficiencia se va a medir entre el número total de lumens que emite mi luminaria entre el número de lumens que emite mis lámparas. Otro muy importante es el coeficiente de utilización o coefficient of utilization. Este describe la efectividad con la que una luminaria ilumina una superficie horizontal en una habitación rectangular. Este coeficiente va a variar en función de la reflectancia de la superficie, o sea, del material de la superficie y de las dimensiones que tenga la habitación en la que se pone esa luminaria. Y se miden valores que van desde 0 a 1. A veces lo van a encontrar con valores no decimales enteros, pero simplemente es cuestión del 0 al 100, pero es cuestión de dividir entre 100. ¿Sí? Hay algunas luminarias en los que el fabricante no incluye este coeficiente de utilización, porque no son diseñadas para iluminación en general. Algunas, no sé si recuerden lo que era wall washers, que era básicamente una lámpara para iluminar alguna parte de una pared, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas pues no se van a tomar en cuenta. Aquí criterios de espaciamiento o de espacio. Este es un indicador de qué tanta distancia puedo yo tener entre mi luminaria, perdón, y el suelo o el espacio que va a estar iluminado. O sea, no necesariamente el suelo, sino que puede ser una mesa. Y que pueden dar una iluminación uniforme y que sea aceptable, que sea cómoda. Y ahorita que hablamos de comodidad, existe otro término que es bueno, este no supe yo traducirlo, el glare assessment, pero básicamente aquí los fabricantes, la mayoría de fabricantes, me van a dar una tabla de valores que se llama BCP. BCP, que es una función probabilística. De hecho, bueno, sus siglas, que es Visual Comfort Probability, Visual Comfort Probability. Lo elegimos, es una distribución de probabilidad. Y este está en función de las dimensiones también de la habitación donde está la luminaria y me indica qué tan cómoda o qué tan incómoda va a ser la luminaria para el usuario al final. Si es una iluminación no homogénea que produce destellos, entonces va a ser muy tedioso para la persona que está ahí, ¿sí? Y más si es una sala de relajación, por ejemplo. Y bueno, hasta aquí terminan lo que son los términos para el desempeño fotométrico de las luminarias.